Hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos al último programa de la Diana en esta temporada. Hoy nos vamos de vacaciones y como todos en esta época, pues estamos ya pensando en el verano, ¿no? Obviamente como de este febrero, que vamos a lo común. Pero bueno, quitando ese tema de lado, precisamente el hecho de que estamos ya en verano y que empezamos a notar el calorcito, o más calor quecito, mejor dicho, estamos todos pues pensando en lo mismo, ¿no? ¿Por qué hace tanto calor? Me estoy muriendo porque hace 40 grados un día normal en junio o julio. Y esta es la situación que a todos, por lo menos a los malagueños, nos pasa en verano. No sé si en Extremadura hace fresquito en verano, pero en Málaga al menos hace 40 grados un día normal. El verano pasado fue horriblemente malo en cuanto a temperaturas demasiado altas y todo indica que este verano va a ser exactamente igual, ya no solo en Málaga, fuera coñas, en todo el estado español y en la gran parte del planeta. Precisamente sobre eso es una de las cosas de las que vamos a hablar hoy. Lo que cerramos esta temporada con una mesa verde para hablar, entre otras cosas, del cambio climático y cómo afecta a las temperaturas, no solo al aumento del calor. Yo lo digo mucho, no es que haya mucho calor, es que hay una extremización de las temperaturas por arriba y por abajo. También en invierno hace más frío que lo normal. También vamos a hablar del agua, que a los políticos se le olvida la sequía cuando llueve dos veces. Y bueno, pues este programa de inicio iba a ser hace como un mes para hablar de las europeas, pues bueno, lo hemos ido atrasando, pero también quiero hablar un poco del Pacto Verde. Vamos a hablar un poco del Pacto Verde Europeo y de la figura de Teresa Rivera como la gran ecologista de Europa, que estoy seguro que nuestros contertulios no estarán muy de acuerdo con ello. Y para terminar la temporada no podemos hacer otra cosa que como os digo, una mesa verde con buenos amigos, con muy buena gente, para hablar de ecologismo, para hablar de cambio climático, para hablar de cuestiones importantes. Y la verdad que muy bien rodeados estamos hoy. Así que, como digo, si somos seguros de la Diana y arrancamos el último programa de la temporada de la Diana. Pues ahora sí vamos con el programa, ya sabéis, el último programa de temporada y con una muy buena compañía. A ver si no me llevo con los lados, que esto es un poquito lioso. A la izquierda en pantalla, Álvaro Pérez, ya lo conocéis de Juventud por el Clima, gracias por venir. Gracias. A la derecha en pantalla, Carmen Molina, de Alianza Verde. Encantada de estar aquí. Abajo, el ecoterrorista, Vivo Basaterra, de Futuro Vegetal. Bueno, presunto, todavía. Es verdad, presunto. Yo no te lo voy a quitar, que lo sepas. Y nuestra nueva incorporación, Hugo Abad, de Verde Secuo, gracias por venir. Gracias. Y hoy tenemos un programa cargadito, pese a ser el último, pese a ser el último antes de la vacación, tenemos un programa cargadito. Es decir, que este programa estaba preparado para haberse hecho un mes antes, ¿vale? Entonces está todo pensado para hablar de políticas europeas. El primer bloque, precisamente, es el Pacto Verde Europeo, que se tomó hace un año, ¿no? Si no recuerdo mal. La Unión Europea, fíjate tú el conocimiento que tengo del Pacto Verde Europeo, y precisamente digo, no me voy a informar, porque sé que me van a informar bastante bien en esta mesa. Y la primera pregunta es eso: ¿qué es el Pacto Verde Europeo? ¿En qué consiste? Y obviamente, ¿qué cosas malas tiene? Y para incorporarse, Hugo, cuéntame. Un buen recibimiento, sí. Es un honor poder presentar el Pacto Verde Europeo en unas pocas palabras, quizá, bueno, comenzando quizá por cómo surge esta política, ¿no?, en el seno de la Comisión Europea en 2019 y en un contexto de movilizaciones por el clima en Europa y en el mundo, a la vez también con la presentación de la idea del Green New Deal en Estados Unidos, es decir, se da en un contexto de movilizaciones climáticas. Y esto da lugar a que, bueno, desde lo institucional, pues este tema escale y se trate de dar una respuesta institucional que, bueno, aquí creo que vamos a coincidir en una serie de cuestiones respecto al análisis, pero básicamente esta política lo que trata es, que eso hay que reconocerlo, unir la cuestión energética, la cuestión climática, la cuestión social en un acuerdo de aquí en principio, la neutralidad climática para el caso europeo en 2050, un plan completo para llevar a cabo esta transición ecológica. Y bueno, es a inicios de 2020 cuando la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, presenta este plan. Y desde entonces pues han pasado muchas cosas, una pandemia entre medias, bastantes fases de fondos europeos, fondos llamados verdes, que ahora creo que vamos a tratar también esta cuestión. Pero básicamente esta política trata de orquestar esa transición ecológica
y desde ya me adelanto diciendo que creo que hoy vamos a hablar aquí no solo de transición ecológica, sino de transición ecosocial y qué impactos está teniendo esto no solo para la ciudadanía, las personas que habitamos en Europa, sino las personas de todo el globo. Y aquí me detengo quizás, simplemente decir que esta política tiene la virtud de poder intentar poner en común muchos elementos distintos, pero sin duda como muy criticable, ¿no? Desde el punto de vista de las tendencias neocoloniales y las tendencias hacia un lavado verde que estamos viendo, como la financiación está yendo a parar al sector privado, que es quien está tomando esas decisiones y nos está dejando los combustibles fósiles en el suelo. Así que, bueno, como me has pedido simplemente, Samuel, que la presentara, hasta aquí lo dejo. Perfecto. Ahora continuamos. Precisamente de dónde llegan esos fondos verdes, más concretamente en el ámbito agrario, hablamos en la Diana hace unos meses en el programa que dedicamos a hablar de la agricultura, os invito a verlo. Y para seguir hablando de pues, eso, del Pacto Verde Europeo, de las lagunas que tiene, que seguro que tiene muchas, Álvaro, querrías incidir en algo que no haya comentado Hugo. Bueno, pues se ha mencionado, quiero decir, pero remarcarlo, ¿no? Quizás, no por sacar pecho, ¿no? Pero es verdad que el impulso de la ciudadanía, de la movilización social y en ese momento, ¿no? Juventud por el Clima, Fridays for Future, ¿no? Toda esa estructura a nivel europea hizo que se pudiera materializar, ¿no? Que el peso que adquiría la voz del pueblo, pues empujara de alguna manera las decisiones que se iban tomando. Desde luego, como se han dicho, ¿no? Quizás si hiciéramos una especie como de análisis muy burdo por un lado, pues todo se reducía quizás a sacar financiación, ¿no? Y a veces un seguimiento un poco quizás muy pobre, ¿no? De a dónde van los fondos, ¿no? Eso sí, ¿no? Ya digo, también haciendo un análisis así a grosso modo, hombre, no deja de ser la institución más grande que se toma en serio todo esto de la sostenibilidad y de hacia dónde camina, ¿no? la sociedad y todo un continente, ¿no? O toda una Unión Europea, ¿no? Quiero decir, poner en valor que la Unión Europea tome esto como en serio, ¿no? Y le dedique dinero. Cuando a algo se le dedica dinero y recursos, es que verdaderamente se está tomando en serio. Ahora bien, claro, pues ha habido una serie de pasos que quizá no se ha acabado de ser valiente, de llevar un poquito de una forma, pues, fuerte, ¿no? Y eso, y bueno, pues el objetivo, la meta de la neutralidad, ¿no? A 2050, pues no solo ya era un poquito lejana y con los elementos que se iban poniendo, sino que además ahora, pues con las elecciones que acaban de darse, ¿no? Y los resultados, pues quizás aún queden más lejos los objetivos que se van marcando, ¿no? No sé, quiero ser optimista, ¿no? Pero la cosa pinta un poquito mal, ¿no? Porque al final, claro, esto, como han dicho, ¿no? Repercute al final en intereses que tienen mucha fuerza, ¿no? A nivel luego sociopolítico, en todas las áreas, a nivel estatal, a nivel europeo, a nivel local. No sé, ¿qué hay que comentar a mis compañeros y compañeras? Carmen, ¿eres tan optimista como Álvaro? ¿Quién? Carmen. Yo. Sí. Vale, bueno, optimista no, porque la deriva que llevamos no es buena. El objetivo del Pacto Verde Europeo era la descarbonización de la economía europea. Y vemos claramente que eso no se está produciendo ni hay atisbo de que se quiera cambiar la tendencia. Lo estamos viendo con la transición energética en cuanto a renovables, el abuso que se está haciendo del cambio de usos del suelo para instalar macroparques eólicos y fotovoltaicos, con las consecuencias que eso tiene en el territorio, en los suelos, en la agua.
Entonces, bueno, la deriva no es buena. O sea, porque se ve todo, aunque se diga pasto verde, en realidad es pasto económico. O sea, es invertir dinero, pero los fondos, has comentado antes, Álvaro, si se pone dinero, se preocupa uno, pero pones dinero, ¿en qué pones dinero? Es que se está poniendo mucho dinero y muchos de los fondos Next Generation, ¿dónde van? ¿Dónde van? Lo estamos viendo. Estamos viendo en que se está invirtiendo cantidad de ingente de dinero que debería dedicarse a descarbonizar en otras cosas que van en sentido contrario, literalmente en sentido contrario. Una cosa buena, entre comillas, por la misma tendencia que estamos diciendo, porque no puede, si tenemos el límite, siempre decimos que no hay planeta B, que estamos cruzando muchos límites, que hemos pasado muchos umbrales, de los 9 umbrales que el Rockström definió, y más de 6 o 7 lo hemos sobrepasado ya, no ahora, sino hace tiempo que lo hemos sobrepasado, y hay determinadas cuestiones que son puntos de inflexión que estamos cruzando. Hace poco lo que sí se ha aprobado en relación a ese pacto verde, porque el pacto verde hay que ir trabajándolo continuamente, es la ley de restauración de la naturaleza, por ejemplo. Eso tendría muy buenas perspectivas, pero a ver el recorrido que tiene, que es lo que os comentaba antes, a ver el recorrido que tienen todo este tipo de cosas. El objetivo era acompasar la legislación comunitaria con los acuerdos sobre la biodiversidad de Naciones Unidas, ¿vale? Y para hacer eso, pues hay una agenda verde que se ha planificado, se ha acabado convirtiendo en un símbolo para corregir la disminución de los polinizadores. Eso es uno de los compromisos del pacto de la ley de restauración de la naturaleza. ¿Y ahora qué pasa? Se ha flexibilizado el uso de glifosato, que era una de las cosas que estaba pendiente de prohibirse. Y con las tractoradas que hubo en febrero y marzo, dijeron, venga, ¿por dónde vamos? No, asumimos la presión del lobby de los agrotóxicos y que se siga contaminando con pesticidas, ¿vale? Y eso, y si sigue usando pesticidas, no vas a corregir la disminución de polinizadores. O recuperar el 30% de las turberas vaciadas para uso agrícola, por ejemplo, es otro de los objetivos. O no reducir los espacios verdes urbanos, ampliarlos y mejorarlos. O eliminar las barreras artificiales en los ríos de la Unión Europea. Todos esos son objetivos fantásticos, pero son objetivos. A ver qué recorrido tienen, que es lo importante. Bilbo, se están tomando las instituciones europeas en serio el ecologismo. Como que eso, con lo que iba diciendo, ¿no? Comparto un poco el análisis que han hecho las compañeras. Está claro que incluso desde un punto de vista meramente institucional podría ser mucho más ambicioso. Y luego, por supuesto, está toda la cuestión de que al final los fondos Next Generation y todas estas cuestiones se están yendo, yo considero, ¿no?, que a lugares donde no se tenían que ir. Para mí el ejemplo más claro, por ponerle un nombre, ¿no?, es cuando en el primer paquete de fondos Next Generation el gran beneficiado era la Volkswagen para transformar su fábrica a vehículos eléctricos, ¿no?, que era un poco como, vale, pues si precisamente la Volkswagen es una de las grandes responsables, que de hecho ha tenido, ¿no?, sentencias porque trucaban las emisiones que emitían sus vehículos y todo este tipo de historias de la crisis climática, ¿cómo es posible que un fondo que se supone que va para salir de esta termina engrosando las carteras de los accionistas de Volkswagen, ¿no? Pues no tiene ni pies ni cabeza. Y yo yendo un poco más allá, agradeciendo además muchísimo a Hugo la introducción que ha hecho, porque yo no la habría hecho ni en broma tan bien como la ha hecho él, sí que creo que hay un puntito aquí que difiero, por ejemplo, con lo que comentaba Ángel. Sí que es verdad que creo que esto es una respuesta al clamor popular, o sea que en ese sentido, maravilloso, pero también creo que no es la voz del pueblo expresándose en una técnica legislativa, es una cooptación por parte de las instituciones europeas para acallar las protestas de alguna manera y dar una imagen de que se está haciendo algo. Yo soy un poco más crítico en ese sentido, no conozco ningún movimiento que estuviese pidiendo, bueno, por lo menos no de ningún movimiento social y climático, ¿no? Quizá a lo mejor alguna ONG sí, pero desde luego movimientos sociales y climáticos lo que venían exigiendo era unos plazos mucho más ambiciosos.
el Pacto Verde Europeo al final se centra en el carbón neutro, ¿no? Para 2050, si no me equivoco, y según el IPCC, ya no solamente con los peores escenarios, ¿no? Es que con los escenarios regulares también en 2050 lo mismo tenemos grandísimos problemas, como muchísimo peores que preocuparnos por la descarbonización o no. Que descarbonizar está claro que hay que hacerlo, pero al final no sé, yo personalmente entiendo que es una cuestión que llega 30 años tarde como para que le demos otros 30 años más de margen, ¿no? Me parece un poco ridículo en ese sentido. Y luego, además de todo esto, pues bueno, pues un poco lo que venía diciendo, ¿no? A mí me parece que el ejemplo precisamente de Juventud por el Clima, de Fridays for Future, aquí entra de lleno y es que en 2020 la cara visible, ¿no? de Fridays for Future era Greta Thunberg, ahora creo que está por suerte más disuelto, bueno, por suerte, en mi opinión, más diluida la nueva portavocía. Pero es que a día de hoy Greta Thunberg donde va a apoyar es a movimientos anarquistas, a las ZAD, ¿no? Las zonas a defender, ocupaciones de territorio en defensa de macroproyectos y a todo este tipo de historias. Creo que es el ejemplo más claro de que efectivamente el Pacto Verde Europeo o incluso aquí en el Estado español, ¿no? La Ley de Cambio Climático, la Asamblea Ciudadana por el Clima, todo este tipo de cuestiones han sido, o la Declaración de Emergencia Climática, han sido meramente trucos publicitarios, lo que se llama el greenwashing, para dar una imagen de que efectivamente se están tomando medidas y que la sociedad diga, pues mira, mis representantes, entre comillas, electos, están mirando por los intereses de toda la población, están planteando un escenario razonable, ¿no? Que es también lo que te dicen siempre. No, es que, bueno, es que la descarbonización a 2050 porque tiene que ser un proceso razonable, vamos a recordar que la mayor parte del uso del consumo energético se da en industria y no se da precisamente en los hogares. O sea que la mayor parte de la población probablemente no debería experimentar grandes dificultades si se produjese un descenso energético fuerte, que es lo que viene reclamando por otra parte, ¿no? La comunidad científica en consenso, luego con su diferencia en cómo hacerlo, en cómo de drástico tiene que ser y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Pero que desde luego es lo único que de verdad parece que nos puede llevar a una descarbonización y, como sí que apuntaba Hugo además en su intervención, a una descarbonización que no esté basada en seguir, en llevarte las emisiones a otros países para que se produzca en Asia y echarle la culpa a China y a la India, y que no se base tampoco en que sigamos manteniendo pues centrales nucleares que luego los residuos van a estar esparcidos por Kenia o por Colombia, ni fotovoltaica, como decía Carmen, ¿no? A gran escala, basada también en la esclavitud y en el genocidio en países como el Congo, ¿no? Yo creo que decir que esto es la expresión del pueblo, bueno, diría que es más bien eso, una capitalización que hace determinadas instituciones de luchas sociales que son obviamente justas y que además tienden a ser mucho más integradoras siempre que las propuestas políticas institucionales, de cara a que confiemos, ¿no? A que digamos, no hace falta ir al Parlamento Europeo con orcas y antorchas porque von der Leyen está mirando por nuestro bienestar, ¿no? Pero de todas maneras, por añadir algo a lo que estás diciendo, es que además yo he dicho antes que estamos viendo ya los límites y las consecuencias del abuso extractivista, porque al final son recursos que tú extraes por encima de la capacidad de renovación que tienen esos recursos, está generando ya muchísimos problemas a todos los niveles, aquí en España y en toda Europa. La minería que está extrayendo, porque para las placas solares, para los molinos, para todo necesita una cantidad de minerales, materiales, para todas otro disparate, lo de la digitalización. O sea, se va a invertir todo el optimismo tecnológico en digitalizarlo todo, que ya está demostrando que el consumo eléctrico es demencial, el consumo energético que tiene la digitalización, y requiere cantidad de recursos finitos, no solamente en el Congo. Es que el planteamiento de la minería que tenemos ahí al lado, en Aznalcóllar, las cruces, en Extremadura también, con la mina de litio al lado de Cáceres,
en todos sitios. O sea, el extractivismo está machacándolo todo y muchos de esos además se agarran a los fondos Next Generation. Es que no, es un disparate. Yo, por apuntar una cosilla a lo que comenta Carmen, es que creo que también sería importante hablar aquí, ¿no?, de las relaciones prácticamente coloniales que se dan entre la metrópoli y la periferia, ¿no? Al final ya sabemos que todos estos proyectos se llevan a entornos rurales donde hay poca población, a la que además tiene una situación bastante precaria en cuanto a servicios públicos y todo este tipo de cuestiones. Se la compra con Claro, se les compra con 4 monedas diciéndole que va a haber puestos de trabajo y etcétera, que luego durante la construcción sí que es verdad que se generan puestos de trabajo, pero una vez se mantiene el tinglado, digamos, ya no poco puesto de trabajo genera en realidad, lo que trae es más precarización si cabe al mundo rural, y estas grandes instalaciones son las que sustentan al final pues la vida, ¿no?, en grandes urbes como pueden ser Barcelona, como puede ser Madrid, a pequeña escala por ser un poco crítico, ¿no?, también en Cádiz o en general en cualquier capital o ciudad mediana o grande. Está clarísimo que es imposible que se sustenten por sus propios medios a día de hoy, ¿no? Y por eso dependen de la extracción en otros lugares. En este sentido también hay proyectos interesantes como todo el tema de esto, ¿no?, de las placas solares en los tejados, de los edificios más eficientes energéticamente, en fin, hay muchas cuestiones ahí. A pequeña escala. Claro, efectivamente. Comunidades energéticas, que a mí me parece como la solución más viable dentro de todo esto. Pero bueno, que es importante señalar que el colonialismo no solamente de Europa a África o América Latina o Asia, sino que también se da, efectivamente, que el colonialismo al final no es más que una réplica de las relaciones entre la metrópoli y la periferia. O dentro de la propia ciudad, dentro de las propias capitales, como está sucediendo en Málaga. Pero mira, solo por referencia, ¿no? Quizá a lo mejor, o me he expresado mal, ¿no? Mi planteamiento es, ¿la Unión Europea hubiese dado algún paso si la sociedad no se hubiese movido, ¿no? Si no hubiese habido una movilización, eso, ¿no?, del movimiento climático, Juventud por el Clima y otras entidades, evidentemente, que te venían trabajando desde antes, ¿no? Pero quizás por el foco mediático, ¿no? O sea, era más incluso en esta clave, es decir, incluso así, al final eso lo que... Porque estamos todos de acuerdo y todas de acuerdo, pero se reapropia. No dejan de ser, pues, un teatro de títeres que al final tratan de contentar. Eso sí es cierto, ya, aunque a lo mejor simplemente como no he abierto otro melón, pero fijaos, en Europa sí que ha estado los verdes, ¿no?, como una de las potencias, ¿no?, de los poderes políticos fuertes en la última legislatura, y no se ha atrevido tampoco, por ejemplo, ¿no?, que no así como un Frankenstein, como ha pasado en la Unión Europea, ¿no?, pero ya digo, Alemania, ¿no?, y además un poco referencia a nivel político, ¿no?, y al final no han sido capaces la fuerza verde política dar verdaderos pasos valientes, establecer líneas que... Yo creo que al final el miedo a, no sé, ¿no?, a los votos, a tener al final un rédito político en las cosas, al final hace que se vea un poco el plumero, ¿no? Y ya como ciudadanos, no hablo ni como movimiento social, ¿no?, como ciudadanos estamos ya como muy desencantados de la respuesta ya digo, ¿no?, de los partidos políticos, y así os lanzo también la pelota a los que representáis movimientos políticos. De los verdes europeos se podría hablar mucho, pero estaba pidiendo Hugo, que precisamente su partido está en los verdes europeos, estaba pidiendo Hugo la palabra Zafurrado. Gracias, sí. Un elemento que creo importante traer aquí, como comentabais, es, de acuerdo, se ha dado este proceso de cooptación, que es claro, ¿no? No es igual las ideas de base del movimiento climático que portábamos en 2019 y cómo se traducen a nivel institucional. No hay una traducción genuina en la emergencia, la gravedad de la emergencia climática, en los principios de justicia global y en una mirada interseccional. Entonces, ¿cómo damos los siguientes pasos ahora, ¿no? Después de que se haya cooptado, somos conscientes de ello, y también decir que desde el Partido Verde Europeo, desde Verde Seco, no se ha podido hacer más, porque también el balance en el Parlamento Europeo, como sabéis, las fuerzas que ostentaban la mayoría dependía de los liberales, de los conservadores y socialdemócratas, que volviendo aquí a España, como sabemos, la narrativa dualista del Partido Socialista, ¿no? Por un lado,
hablar de transición ecológica, pero por otro lado querer ampliar el puerto de Valencia, el aeropuerto de Madrid, dar permisos para minas de litio en Cáceres, pues no nos permite realmente hablar de lo que yo creo que es importante hablar ahora, que es de un nuevo paradigma económico que no dependa del crecimiento. Y es que el Pacto Verde Europeo se presenta como una nueva estrategia de crecimiento, al mismo tiempo que ya hay una evidencia científica aplastante de que no se puede crecer sin impactos, sin que esto correlacione con impactos ambientales en todos los sentidos. Entonces no se está escuchando la ciencia, que es justo lo que estamos pidiendo desde el movimiento climático, y los aliados institucionales en los que quizá confiamos más o no tienen el poder o no están siendo valientes, coincido contigo, Álvaro. Creo que también es distinto la geografía europea en cuanto a la radicalidad de los partidos verdes, y eso es también importante ponerlo de manifiesto, y cómo podemos empujar desde el sur, donde sentimos más las consecuencias de la crisis climática, para que despierten otras fuerzas en Europa. Bueno. Y bueno, aquí decir que creo que tenemos que buscar nuevas estrategias que ya están ocurriendo, como contaba Bilbo, de cómo vamos a pasar de estas alianzas público-privadas a alianzas público-comunitarias, y tenemos ya ejemplos muy claros a nivel global. El Pacto Ecosocial del Sur en América Latina, donde se están uniendo movimientos sociales de base, campesinos y campesinas, personas de la academia con una visión crítica, y que están haciendo propuestas políticas concretas de un pacto para América Latina en relación global, ¿no? Con sus relaciones globales y cómo está sufriendo el neocolonialismo, ¿no? ¿Cómo vamos a traer esto aquí? Y este es el reto, ¿no? Que nos pongamos también a trabajar de base con aliados institucionales importantes, volviendo aquí al punto que hacía Carmen de la importancia de la Ley de Restauración de la Naturaleza, gracias a personas valientes como la ministra de Austria de los Verdes, que se negó a su propio gobierno, ¿no? Están en coalición con los conservadores, y en el Consejo de Unión Europea votó a favor de esta medida cuando su gobierno quería que se opusiera, ¿no? Con toda la represalia. Entonces, esa valentía hay que agradecerla a estas personas que también están poniéndose por el bien común, por las futuras generaciones, y eso nos da esperanza de que también la política institucional hay que estar ahí, por eso estamos aquí, y a la vez la realidad es que hay que trabajar de base, porque no vamos a llegar, esto no se trata de lanzar unas demandas a instituciones, sino vamos a estar dentro de lo que podamos a instituciones, vamos a estar fuera, vamos a estar haciendo acción directa, y lo digo aquí abiertamente, tenemos que diversificar las estrategias y cooperar, porque ese va a ser el camino de un pacto realmente verde, ecosocial en Europa, que no dependa, que no sea a expensas de otros territorios ni de futuras generaciones. Sí, efectivamente, yo como representante de la otra parte política estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Hugo. Los equilibrios en Europa son los que son, y los conservadores son los que tienen las mayorías, incluso los socialdemócratas tampoco son a efectos de cambio climático y de políticas verdes, son exactamente igual, un poquito más disimulados que los conservadores, pero vienen a hacer las mismas políticas en todos sitios. Entonces, los equilibrios son muy precarios para los que estamos en esa parte de defensa de los territorios y de defensa del medio ambiente. Y entonces, lo que sí es básico, y yo creo que cada vez está más claro, es que ninguna fuerza política puede hacer nada si no tiene por detrás la sociedad civil empujando. La sociedad civil empujando tiene en movimientos colectivos, a título personal, tienen que estar empujando, porque si no, la inmovilidad de las instituciones se mantiene. Y es verdad que de lo que se valen, porque muchas veces cuando hacen el Pacto Verde, la ley esta de manipulan mucho el lenguaje o lo tergiversan, utilizan mucho eufemismo y se apropian del lenguaje que nosotros tenemos, se lo apropian y lo desvirtúan sistemáticamente. Y entonces hay que seguir ahí, pero la lucha es desigual. Es desigual. En fin. Para eso estamos aquí, para empujar a las instituciones. Quiero escuchar a Bilbo, que me pedía antes la palabra, en relación a lo que decía Hugo. Sí, bueno, y también relaciona en realidad con lo que comenta Carmen, ¿no? Yo al final, a mí aquí hay un gran punto, ¿no?, que me surge, y quiero expresar obviamente que lo digo con el máximo respeto a todas las personas que intentan hacer lo que consideran más correcto, ¿no?, y que puede ser más útil. O sea, que ni mucho menos es un reproche, simplemente pues que yo tengo un posicionamiento diferente y ya está. Eso no quita que no vaya a aplaudir cuando hagan las cosas bien, que obviamente se agradece cuando salen las cosas, ¿no?
Y es que hay una cuestión que decía ahora Carmen, además, que era algo así como que ningún partido, ¿no? Ninguna institución puede sacar las cosas adelante si no tiene a la sociedad civil detrás, organizando, ¿no? y protestando y exigiendo. Entonces, claro, a mí lo que me surge la duda es, realmente entiendo que los partidos pues, ecologistas o que estaban más cerca del ecologismo necesitan de esta organización popular, pero ¿necesita la organización popular de los partidos políticos? Esta es mi gran pregunta, ¿no? Porque entiendo que en un contexto donde la organización popular es prácticamente inexistente, ¿no? Porque seamos realistas, independientemente de que podamos llevar a cabo incluso ciclos de protesta masiva, no tenemos capacidad para dar respuesta a las necesidades básicas de la población en el día a día, ¿vale? Entonces, yo ahí creo que eso es la verdadera organización popular, ¿no? Es las vecinas que se organizan pues para poder dar de comer a la gente, para que todo el mundo tenga techo, luz y todo este tipo de historias, ¿no? No para ir en protestas masivas al Congreso de los Diputados, que eso es organización popular también, pero digamos que a otra escala, ¿no? Sí, no, yo me refería a todas las escalas. Claro. Entonces, entiendo que yo personalmente considero que veo muy complicado que la respuesta a la crisis climática pueda venir de las instituciones, incluso cuando hay organización criminal, no, perdón, la costumbre, y cuando hay organización popular activando y luchando porque esto salga adelante. Y creo que el ejemplo más claro lo vemos con el tema de los verdes alemanes, que siempre se pone como de ejemplo de ¡ay, qué malvados fueron! ¿Vale? Que no quiero ni mucho menos entrar en eso, porque creo que hicieron lo que pudieron y dudo mucho que cualquiera de nosotras en su zapato hubiese podido hacer otra cosa. Y es que se encuentran con un contexto en el que hay un problema de suministro, en el que se está afrontando un problema de suministro energético para la mayor parte de la población y tienen que decidir si reactivan las centrales de carbón o no. Y el no implica que haya gente que no tenga luz en su casa, ¿vale? O sea, que no estamos hablando de pecata minuta, ¿no? Si tú tienes un contexto en esa tesitura en el que tienes que ser electo dentro de 2, 3, 4 años, el tiempo que falte, difícilmente vas a decir, mira, pues se corta la luz y punto. Porque yo no le querría cortar la luz a nadie tampoco, incluso a nivel humano, ¿no? Y moral, creo que yo decidiría, si tuviese que decidir por el resto de la población, venga, pues seguimos con el carbón, ¿vale? Ahora, si esta decisión no depende de ti, sino que depende de la sociedad organizada, del poder popular, es mucho más factible que lo que salga de ahí no sea vale, reactivamos las centrales de carbón y hacemos como si no hubiera pasado nada, sino que lo que salga sea incluso vale, activamos las centrales de carbón de manera de emergencia, pero vamos a trabajar para que esto no vuelva a pasar. Y eso es lo que yo he hecho en falta en todos estos supuestos, ¿no? El que no haya una capacidad, un medio para que la sociedad en general pueda realmente entender la problemática, tomar decisiones en función de esta problemática y que esas decisiones se implementen. Aquí hablaba yo antes un poco del tema de la Asamblea Ciudadana por el Clima en el Estado español, siendo que la Asamblea Ciudadana fue bastante mejorable, en mi opinión, y que de hecho conozco incluso a ponentes a los que invitaron a participar y se negaron porque consideraban que no estaba bien organizada. Y que, por supuesto, no era vinculante, que eso es como el gran fallísimo, ¿no? Que pueden tener cualquier tipo de consulta popular. Incluso con todos esos defectos, los resultados fueron bastante positivos. Luego, toda esta lista de medidas que se aprobó por parte de la Asamblea Ciudadana, pues Teresa Rivera ha cogido, ha hecho una pelota con ella y la habrá tirado a la papelera, porque yo no sé exactamente qué han hecho con esto. Y esto es una dinámica que va pasando por todos los países donde llevan a cabo este tipo de prácticas, ¿no? En Francia aprobaron 149 medidas, el presidente francés Emmanuel Macron se había comprometido a aprobar todas sin filtro y ya terminó aprobando 12. ¿Qué es lo que sucede? Pues que en última instancia, cuando tú reúnes a la población y le explicas lo que hay, la gente dice, vale, pues igual no podemos seguir sosteniendo Inditex, ¿no? A lo mejor no podemos estar fabricando ropa de forma continua en un país asiático donde se vulneran los derechos laborales hasta de quien no debería tener derechos laborales y para que podamos tener una camiseta por 5 euros y tirarla dentro de 2 semanas porque se ha roto. O sea, como que la gente no es imbécil. Entonces llega a conclusiones que son bastante razonables muy pronto y cuando se intenta implementar esto, pues llega Inditex y dice, oiga, aquí de esto nada porque estoy yo financiando, tengo mi dinero en el Banco Santander que financia al PSOE y al PP y aquí no va a salir nada en absoluto. Entonces, claro, teniendo en cuenta estos escenarios, pues me parece muy complejo
que la solución venga por parte institucional. No niego que los partidos políticos puedan jugar un rol importante, incluso a la hora de movilizar a personas, también pueden desmovilizar, que lo hemos visto, pero y desde luego sí que a la hora de mejorar las condiciones materiales de la población de forma inmediata, ¿no? Es la vía, entre comillas, más rápida. Si mañana gobernasen seguro Carmen y Hugo, pues no me cabe ninguna duda de que la situación iría muchísimo mejor. Ahora, si tomasen las medidas valientes que yo les estaría exigiendo que tomaran, muy probablemente el Banco Santander duraríamos muy poco. Exactamente. Esa es la cuestión, sí, es verdad, es verdad. Entonces, ahí es donde yo quería llegar. También hay una cuestión... Carmen, vamos a cambiar de tema, Perdona, solamente un apunte. Muy breve. También hay una cuestión y tiene que ver con la legislación, con las leyes. Si se hacen leyes, pero después no se cumplen, ni se obliga a su cumplimiento, o las medidas que se toman no son vinculantes, es difícil. Y es verdad que eso sí que hay que exigirlo desde... Efectivamente. Ahora vamos a cambiar de tema, vamos a hablar del agua, porque a los políticos se les olvida el agua cuando llueve 2 veces, pasa absolutamente siempre. Estábamos hablando hace unos meses del gran problema de la sequía, ya no se va a poder beber agua, llovió 4 veces en un mes y ya no hay sequía, ya está. Tenemos agua para dentro de 50 años. Y como eso no es así, quiero hablar precisamente de la situación del agua y de la sequía en nuestro estado, y quiero empezar con Álvaro, que lleva más tiempo que yo. Cuéntame. ¿Cómo está la situación del agua en el estado de España? Bueno, pues venga, pues aprovecho y además me vaya a permitir que haga un poquito de spoiler, ¿no? Pero el 29 de junio en Málaga vamos a tener una gran movilización, una gran manifestación. Hemos tenido, porque, bueno, porque este es el lunes después de esta manifestación. Este es el lunes después de esta manifestación, según se esté emitiendo. La hemos tenido, efectivamente. La hemos tenido ya. Una gran movilización en consonancia con lo que se ha venido, ¿no? Moviendo en Canarias y en Baleares, bueno, y en tantas otras zonas, ¿no? Que las consecuencias de un sistema que va superando los límites, ¿no? Y los límites habitacionales, los límites a nivel socioeconómico, laboral y los límites ecológicos, ¿no? Que nos traen aquí, ¿no? Y el eslogan es no hay agua para tanto turista, ¿no? A ver, esto que no lleve a la turismofobia ni nada de eso. Es que nos lleve yo creo, Vivo lo dejaba caer, ¿no? Al final estos son elementos que el ciudadano, que no es tonto ni la ciudadana, ¿no? Es decir, cae en la cuenta, ¿no? De que tienen que existir ciertos equilibrios, ¿no? Una gestión lógica. Y bueno, pues ya digo, no solo en mi zona, ¿no? En toda España vamos padeciendo no solo, ¿no? Los efectos del cambio climático, las consecuencias de todo lo que va ocurriendo. Además somos una zona, también lo apuntaba Hugo, ¿no? Dentro de Europa y dentro del globo terráqueo, ¿no? Donde vamos a padecer más si cabe, ¿no? Uno de estos efectos, ¿no? Que es la sequía, sino que encima nuestras instituciones no trabajan en mitigar ni en adaptar, sino que todo lo contrario, ¿no? Apuntaba también Carmen, ¿no? Todo el tema de una fotovoltaica mal entendida y llevada a su terreno, que sigue propiciando, ¿no? La centralización en lugar de un trabajo como mucho más, ¿no? También decía Bilbo, ¿no? Como comunidad energética, como comunidades de gestión que distribuya la riqueza y la respuesta a la necesidad, ¿no? Vemos que, como yo decía, ¿no? Hay intereses ahí que son muy fuertes, ¿no? Y ya digo, quiero insistir, la ciudadanía, no somos tontas, no somos tontos, ¿no? Soluciones, pues de nuevo, ¿no? Arriesgar por elementos como más tradicionales, que quiero decir, la economía es cuestión de estrategia, ¿no? Y favorecer sectores en los que, bueno, pues quizás no solo ¿no? Ya digo, porque a nosotros de qué vamos a hablar, pues de valor, eso, ¿no? Social, ecológico, humano, pero que también pueden tener un valor económico, quiero decir, ¿no?
viendo con una perspectiva, ¿no? Más, no sé, ¿no? Más conservadora o más de capitalista, aunque sea el gran demonio, ¿no? Buscar los equilibrios, pero no sé, ¿no? Nadie abre este melón de veras, ¿no? Porque claro, porque no interesa, ¿no? Darle voz y darle voto a alguien que te puede plantear un panorama en el que se le puede caer el chiringuito a alguien, ¿no? En fin, lo dejo ahí. Última hora. Álvaro se acaba de afiliar al Partido Popular. Última hora. Ahora del PP. Ahora del PP. Hugo, te quiero escuchar a ti. ¿Qué opinas tú del tema de la sequía? ¿Por qué ya Vamos no allá. de la sequía? Bueno, pues quizá yendo a una idea que, bueno, que hemos estado discutiendo bastante en el grupo de trabajo sobre decrecimiento y poscrecimiento que hemos creado en Verde Sequo, que es la idea misma del límite, ¿no? Que cuando hablamos de sequía estamos pensando, vale, se produce porque no llueve, pero ¿qué crea la sequía, no? Y al final detrás de esto está un modelo económico que está priorizando unos usos del agua que en muchos casos están alejados de la satisfacción de las necesidades humanas. Y bueno, y no se trata, por tanto, solo de un límite, no de que nos estamos quedando sin agua porque es algo físico y está ocurriendo y es real, sino que cómo y qué estructuras institucionales y sociales están dando lugar a esto, ¿no? Y también me gustaría que señalar no solo la cuestión de la sequía, sino la contaminación de los acuíferos. Por ejemplo, yo estoy aquí en La Mancha y es realmente una preocupación ya porque la fuente de agua de uso humano viene de los acuíferos y debido a la agricultura con pesticidas, pues se ha ido contaminando en las últimas décadas y estamos en una situación muy crítica. Y también he estado recientemente en Cataluña y viviendo allí y es una gran preocupación. Y conectando con lo que decía antes, la cuestión es cómo vamos a planificar un descenso en los usos del agua para ciertos sectores que no son prioritarios para dar la prioridad a los usos centrales, que son el consumo humano, la agricultura, agroecología principalmente, cómo favorecer esta transición para que no contamine los acuíferos y sectores esenciales, ¿no? Servicios básicos, servicios públicos esenciales que pongan el cuidado de las personas y de la tierra en el centro. Y aquí vemos que las políticas están todavía muy lejos, ¿no? Seguimos teniendo aquí, por ejemplo, cerca en Talavera, un proyecto que se ha aprobado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de Meta, que son un gran lugar de operadores es un almacén informático, ¿no? Digamos, de toda la base de datos se va a traer aquí, requiere mucha energía, millones de litros de agua. Se está dando cabida y espacio a estos proyectos en lugar de priorizar ese uso del agua para otras cosas. Se habla de sequía, sí, pero es una sequía también, es una escasez creada por este sistema también. Que sí que hay, claro que hay sequía, pero es la sequía, el problema no es mayor, es que no esté lloviendo suficiente, que está pasando por el cambio climático, sino qué uso estamos haciendo del agua, quién está tomando decisiones sobre el agua. Y aquí, como decías, de Verde Sequo hemos venido trabajando en la idea de qué sería una planificación democrática de un decrecimiento justo, que la hemos traído como una propuesta concreta aprobada por nuestra mesa federal a la conferencia de la semana pasada en Pontevedra sobre decrecimiento y economía ecológica. Y aquí hablamos de ese descenso en el uso del agua y de la energía en los sectores que no son prioritarios, que no nutren a la vida, y en aumento en los que sí, en la agroecología, los cuidados y el bienestar de las personas. Entonces es una cuestión política, sin negar que hay límites biofísicos. Entonces creo que es importante poner de relieve esta cuestión y hablar de una transición justa también en el campo, ¿no? Que, por ejemplo, defendimos aquí en La Mancha, con una idea de transitar hacia modos que tengan en cuenta la disponibilidad en cada bioregión, en cada comarca, sin tener que depender de tecnologías complejas para hacer trasvases, como vamos a tener variedades de aquí, cómo vamos a recuperar el saber tradicional, como decía Álvaro, y cómo vamos a dar esos siguientes pasos. Y ya que es una cuestión política, ¿cómo se puede llegar a solventar el problema de la sequía, amigo? Bueno, pues lloramos mucho en los ríos y que se llenen de agua, ¿no? No, a ver, me parece una pregunta bastante compleja, ¿no? Y entroncando un poco con lo que comentaba Hugo, que creo que tiene pues, más razón que un santo, creo que habría que cuestionarse un poco cómo funcionan los modelos económicos de la región, ¿no? Al final el Estado español o la península ibérica en general, ¿no? No solamente, bueno, tiene unas cuantas industrias que son bastante perniciosas para el tema del agua, ¿no? Y a mí me resulta muy llamativo, por ejemplo, que se nos considere en otros países europeos como la granja de Europa, un Estado que tiene grandísimos problemas de abastecimiento de agua en líneas generales,
Y sí que es cierto, ¿no?, que llueve menos que obviamente pues lo que llueve en Francia o lo que llueve en Alemania, pero en última instancia lo que encontramos aquí es que tenemos una agroindustria bastante nociva, que es la que consume principalmente pues todos los insumos de agua, ¿no?, disponibles, y que además, como bien comentaba Hugo, deteriora ya no solamente las aguas subterráneas y los ríos y demás, sino también el suelo, ¿no?, que esto también es importante, creo yo, comentarlo, y es que si mañana se quita una macrogranja de las miles que hay en Cataluña, el periodo que se estima para poder recuperar ese suelo y que vuelva a ser fértil oscila entre los 75 y los 100 años. O sea, que aquí estamos hablando de una problemática bastante grande, porque se habla mucho, claro, se habla mucho del éxodo, ¿no?, de que, bueno, que vuelva a repoblar, ¿no?, que la gente se vaya de las ciudades, vale, pero es que ¿a dónde me voy si todo está yermo, ¿no?, porque tenemos macrogranjas y tenemos explotaciones agroindustriales por todas partes? Y yo creo que aquí hay un dato que me parece también como muy ilustrativo, y es que en Sevilla hay arrozales. Sevilla la provincia de Sevilla no es precisamente conocida por su lluvia, ¿no? Entonces, igual a priori podríamos pensar, bueno, pues lo mismo plantar arroz no es muy buena idea. ¿Qué es lo que pasa? Pues que al señorito de turno sí que le pareció una muy buena forma de conseguir, por un lado, beneficios europeos, ¿no?, es decir, subvenciones que están fuertemente ligadas a la PAC, y por lo tanto a la Unión Europea, y luego también pues de tener un beneficio económico luego con su venta y todo este tipo de cuestiones. Incluso hay empresas encargadas de la gestión de agua en determinadas provincias que luego tienen también pues este tipo de cultivos, ¿no? La misma empresa o la empresa del mismo dueño es la que gestiona el agua y la que, por otro lado, tiene campos de arroz, por ejemplo. Entonces, claro, si este señor tiene que decidir entre cortarle el agua al campo de arroz del que está obteniendo un beneficio económico, o cortársela a Paqui, que es una pobre señora de 83 años que vive en un pueblo de la provincia de Córdoba, pues lo siento, Paqui, pero no te duchas en 2 meses si hace falta, porque lo que no va a hacer va a ser priorizar el beneficio de otras personas, incluso en términos de salud, ¿no?, frente a su beneficio económico. Y claro, pues aquí es donde está el problema. ¿Cómo acabamos con los problemas que tenemos del agua? Voy a sacar la típica carta, ¿no?, de acabamos con el capitalismo. Pero es que incluso yendo a un punto más reformista, hay muchísimas cosas que se podrían hacer y que no se están haciendo, ¿no? ¿Por qué los fondos Next Generation no se están dando a precisamente a la cantidad de gente joven y no tan joven? Porque yo ya tengo 31 tacos y tengo muchos amigos que andan en las mismas, incluso un poco más mayores que yo, que lo que están buscando es lugares para irse a repoblar, para adquirir una finca con un terreno y poder trabajarlo de una forma más resiliente, con temas de permacultura, de agricultura ecológica, ¿no? Y porque luego alternativas también hay muchas, ¿no?, en ese aspecto, que son siempre mejores que las que estamos viviendo a día de hoy, ¿no? ¿Por qué los fondos Next Generation se están yendo a Volkswagen y no a estas cosas? O como comentaba Hugo, ¿no?, al centro de Meta. Bueno, pues que son auténticas barbaridades que están sucediendo a día de hoy, y que lo que nos encontramos, de hecho, incluso si nos ponemos un poco a onda más, ¿no?, es que la respuesta institucional es legalizar los acuíferos ilegales en Doñana. Bueno, pues muy bien, así seguro que no vamos a acabar con la sequía. Decía Carmen que no solamente nos vale con tener leyes, sino que también hay que hacerlas cumplir, y efectivamente, si son acuíferos ilegales, la solución no es legalizarlos, la solución es poner a personas por allí vigilando a ver a dónde puñeta van cada acuífero, a ver quiénes son los empresarios que mandan a sus trabajadores a las 3 de la mañana a hacer canalizaciones ilegales y, vamos a decirlo suavemente, sancionarlos, ¿vale? Pero está claro que esta gente son auténticos criminales, y no, desde luego, las organizaciones ecologistas que estamos protestando. Entonces, para mí, creo que soluciones hay muchas a la sequía, y todas pasan por cuestionar los privilegios de la clase que, en el sistema económico que tenemos, nos está asfixiando literalmente al resto de la población. Ahora es comunista. Carmen, ¿qué políticas tiene que tomar el gobierno para pues yo ya lo habéis, yo creo que habéis aclarado bastante, bueno, un poco la situación. No es lo mismo sequía que lo que tenemos ahora, que es aridez, o sea, escasez de recursos para la demanda tan brutal, que además ha aumentado muchísimo en los últimos años, porque decimos, ¿qué es prioritario? La agricultura, por ejemplo, en Andalucía, los 2 sectores económicos por excelencia son la agricultura y el turismo,
básicamente. Y los dos han aumentado exponencialmente su consumo en los últimos años. Primero, la agricultura de regadío, que es la que es más productiva y, por tanto, más interesante desde el punto de vista de la explotación económica, no es la propicia en estas zonas del sur donde hay una cierta aridez y los suelos no tenemos tanta agua como para la cantidad de miles de hectáreas en regadío que tenemos, y aumentando, y además pidiendo cada vez más. Más del 80%, hace unos años eran más del 80% lo que se lleva la agricultura, 80% del agua disponible. El consumo humano no llegaba ni al 10%, pero claro, queriendo aumentar cada año 1 millón de visitantes, 1 millón de turistas cada año, considerando además que un turista consume a lo mejor entre 3 y 4 veces lo que un autóctono, pues ya estamos diciendo que puede subir también el consumo humano alrededor del consumo humano y turístico, o sea, también de la industria turística, con aquabelly, infraestructura acuática, consumo desmesurado, pues casi hasta el 25%. El 25% que además va oscilando, porque lo que no puede ser es que pensemos que tenemos infinita agua. El ciclo del agua, cuando tú no repones, cuando no permites, extraes por encima de la capacidad que tiene el ciclo del agua de regenerarse, es lo que pasa con cualquier otro recurso. Pero es que resulta que el recurso hídrico es básico para la vida. Es que el agua la necesitamos para vivir. De hecho, fijar en el año 2017, en Almería, el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza dictó y publicó una sentencia contra la sobreexplotación del acuífero del río Agua y el expolio de las tierras que llevaba además y los recursos hídricos de ese río. El expolio de ese río ha sido el único caso español llevado ante el tribunal, y por un aspecto fundamental que tuvo en cuenta el tribunal para dictar sentencia, lo más relevante era considerar la vulneración de derechos de las generaciones futuras. Eso es la definición de sostenibilidad, tiene que ver con las generaciones futuras y con los más pequeños que tenemos, porque ya lo estamos viviendo. O sea, ya no es las generaciones futuras que estamos condenando a tener un desierto de aquí a poco. Con primero la contaminación, las masas de agua de casi todas las cuencas hidrográficas de la península están contaminadas por las macrogranjas y contaminadas por los pesticidas de la agricultura, porque tenemos una agricultura que ojalá acabemos convenciendo de la necesidad de apostar por la agroecología, porque lo que tenemos ahora mismo es una agroindustria exportadora brutal, que estamos exportando agua literalmente al centro y norte de Europa, que es donde más agua tienen. Ellos tienen mucha más agua, pero nosotros, como tenemos sol, pues nos permitimos tener 2, 3 cosechas, 4 cosechas al año en plan intensivo, súper intensivo, y estamos acabando con todos los recursos hídricos y dejando un erial, los suelos desertificados y la aridez avanzando. La desertificación está avanzando en todo el territorio y tiene que ver con todo este tipo de cosas. Eso no se puede permitir, hay que planificar. Entonces, lo que no puede ser, el sistema agrario adecuadamente diseñado, con demandas, con límites razonables que sean acordes a las características de nuestro territorio. Eso precisa además actuaciones planificadas a medio y largo plazo, que es lo que nuestras instituciones ahora mismo no tienen, porque ofrecen agua. Hay concesiones de agua en la mayoría de las cuencas hidrográficas mayores de la disponibilidad real. Eso, concesiones legales. Y ya si nos ponemos en las ilegales, en los pinchazos y sobreprofundizaciones de determinados pozos, pues ya nos podemos ir. Y después el turismo. O sea, es que hay que planificar para que no tengamos futuro. Para ir acabando con el programa, uno de los grandes problemas que tiene pues el ecologismo, como cualquier otro movimiento político, en muchos casos, es no llegar a la gente de a pie no politizada.
Yo creo que con este tema podemos intentar acercarnos a esa gente, porque creo que es bastante complicado que alguien en verano, que estamos ahora mismo en verano, no diga, ¡fu, qué calor, esto no es normal! Porque efectivamente estamos teniendo los veranos más calurosos de la historia, literalmente. El año pasado no era raro levantarse con 42 grados eh, durante un día aquí en la ciudad de Málaga. Y como es un tema que nos acerca bastante la lucha ecologista con la población más apolitizada, me gustaría tocar este tema de la forma más fácil de tocar posible. Esta extremización, que llamo yo de temperatura, seguramente que no es un concepto mío, pero creo que es más sencillo de explicarlo así. En verano hace mucho calor y en invierno hace mucho frío, básicamente. Esta extremización tiene algún tipo de remedio a nivel científico. En definitiva, se puede acabar con este cambio climático de alguna manera en la situación en la que estamos para que no haya 48 grados de verano y la gente pueda salir a dar un paseo sin achicharrarse, así para que todo el mundo lo entienda. Álvaro, cuéntame. Sí, Perdona, es que perdí un poquillo la conexión. ¿Ahora se me escucha? Sí, sí, ahora sí. Venga, quería coger la palabra. Ahí hace poquito con un catedrático de la Universidad de Málaga mencionaba un término que lo mismo, que parece que suena como muy guay, ¿no? El clima se está tropicalizando. Y claro, tropical suena muy chulo, pero no, va precisamente lo que dicen, ¿no? O sea, ya no hay 4 estaciones, ya hay época de calor y época de lluvia y además de tipo torrencial, ¿no? En la que caen muchos litros por metro cuadrado en poco tiempo, pero al suelo no le da tiempo a absorberlo, por tanto se va directamente al agua y entonces pues los recursos hídricos de agua dulce pues no se van reponiendo, ¿no? Es un problema muy grave, ¿no? Nosotros trabajamos desde Juventud por el Clima, bueno, y muchos movimientos ecologistas, hablan del concepto de los territorios mapa, ¿no? Son las siglas de Most Affected People Area, ¿no? O sea, las áreas donde va a ser más fuerte la afluencia, ¿no? Las consecuencias del cambio climático. Bueno, pues España, no solo el sur, sino España en general, es una de esas áreas, ¿no? Dentro de considerarnos, ¿no? El norte global, pues tristemente esto va a hacer a mucha gente a abrir los ojos, ¿no? Y decir, mira, esto está ya aquí, ¿no? El cambio climático ya, yo creo que ya la población que lo sigue negando, ¿no? Negacionistas cada vez son menos, pero es que se van a reducir, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo triste de esto es que va a empezar a ser muy tarde, bueno, ya va siendo tarde, ¿no? Pero bueno, viéndolo de forma, no sé si optimista o constructiva, bueno, lo que tú acabas de comentar, ¿no? Quizá esto va a acercar a la gente de a pie, ¿no? Antes, no sé qué nombre decía Bilbo, ¿no? A Paqui, a Paqui, esta mujer del quinto que tiene que enchufar todo el día el aire acondicionado, va a empezar a darse cuenta de que esto es una necesidad, no es un lujo, esto no es una fricada de un grupo de gente o de los jóvenes ahora, no, esto es real, esto está aquí, ¿no? Entonces, es verdad, ¿no? El foco, por un lado, a medidas políticas, a acciones concretas, ¿no? Pero bueno, antes lo remarcaba Carmen, ¿no? La población tenemos también que, no sé, ¿no? Que tomar la parte de responsabilidad que tenemos, ¿no? Como ciudadanos, como, no sé, ¿no? Como personas afectadas ante este problema, ¿no? Y bueno, pues tratar de trabajar, ¿no? En historia. Lanzo solo una, ¿no? Por mencionarme, que trabajamos mucho en la zona aquí nuestra, desde Juventud por el Clima Málaga, temas de refugios climáticos, ¿no? Espacios en los que atender a población que no tiene, ¿no? Acceso por justicia social, ¿no? No tiene acceso a un clima agradable, a una... Porque es que, mira, esto provoca ya, esto está provocando muertes, ¿no? Bueno, y estamos hablando estamos todo el rato centrando el debate un poco, ¿no? En nuestro estado, en España. Si nos vamos ya a otras zonas del mundo, evidentemente esto está siendo muy grave.
Pero bueno, ya digo, centrando en España. Bueno, pues medidas de este tipo, ¿no? Porque fijaos que ahora mismo los refugios climáticos, qué casualidad que son los centros comerciales, donde el aire acondicionado está muy fresquito, donde te puedes tomar un refresco, donde de camino vas y te compras una camiseta de 5 euros. Fijaos, ¿no? Es que todo el sistema está al final orquestado para que la máquina siga produciendo y extrayendo y gastando y contaminando, ¿no? Las líneas tienen que ir en otro sentido, ¿no? Y abrir bibliotecas en verano que no sea para el estudio, sino que sea simplemente para estar allí y las familias con sus niños, polideportivos, ¿no? Centros sociales, centros públicos, ¿no? Y de ahí, pues, 1000, ¿no? Desde luego no talar árboles, porque son el único, ya van siendo el único recurso contra el sol, o sea, 1000 y miles de soluciones que cualquiera podréis mencionar miles, ¿no? Pero por decir dos que nos tocan especialmente en nuestra región, en nuestra zona, ¿no? Pues en esas líneas, ¿no? Precisamente sobre eso que iba a preguntar, sobre cómo podemos, políticamente hablando, desde las instituciones, remediar más o menos esa, pues esa extrematización de las temperaturas y ese ofusque calor que hace en verano. Y precisamente se lo quiero preguntar a Hugo. ¿Qué podemos hacer, qué pueden hacer las instituciones para que no sea para tanto el calor que hace en verano? Lo primero, creo que viendo que ya está aquí el verano, la necesidad de planes de choque mucho más realistas, ¿no?, con la situación. También yo creo que algo positivo a destacar es la normativa que ha avanzado en proteger a las personas trabajadoras durante horas de calor desde el Ministerio de Trabajo. Son pequeños pasos que protegen, pero son, vamos, es simplemente un plan de choque y hay que ir mucho más allá, hay que mirar, como decía antes en el caso de sequía, las causas profundas. Y si pensamos en cómo han sido planificadas y pensadas nuestras ciudades, las compañeras de Málaga me estaban hablando de la propuesta de bosque urbano en Málaga, en una zona, vamos, que perfectamente se podría recuperar para la ciudadanía. Y bueno, y la resistencia incluso hasta ante esta propuesta, ¿no?, que parece algo de sentido común, tener un espacio verde, además en una ciudad que tiene un menor porcentaje, ¿no?, a otras ciudades de espacios de zonas verdes por habitante, y también teniendo en cuenta la densidad de población en Málaga. Pues es algo vital, ¿no? Que haya, hablar un poco de este lujo público de tener un espacio fresco frente al lujo privado de quien puede permitirse poner el aire acondicionado y consumir individualmente una energía que estaría enfriando muchos cuerpos, muchas personas y que también generaría más cohesión social. Entonces, una propuesta clara, en línea con lo que estaba diciendo también Álvaro, es infraestructuras públicas y comunitarias que protejan en estos momentos y que también crean espacios para hablar, deliberar sobre cómo generar ciudades que respondan a la crisis climática, no solo en la adaptación, sino también en la mitigación. Cómo vamos a crear también condiciones para que la gente pueda repensar y transformar su modo de vida, para que no tenga que ir a un centro comercial y pueda cubrir sus necesidades de una forma mucho más suficiente, más comunitaria, en apoyo mutuo. Y estamos hablando, pues, de otro modelo económico con la economía social y solidaria en el centro, otro modelo empresarial y el espacio público como el lujo público. Bibliotecas, centros deportivos y mucho más que hay una gran carencia, ¿no? También pensando, por ejemplo, espacios para personas jóvenes y mayores muy, muy ausentes, ¿no? No solo es la realidad en Andalucía, aquí en Castilla-La Mancha también se da esto, aquí en el centro de La Mancha, donde también alcanzamos temperaturas muy altas y la amplitud térmica es enorme. Entonces, bueno, creo que es importante mencionar que no se trata solo de ese plan de choque, sino también de políticas sociales que acompañen cambiar los modos de vida hacia la suficiencia, para ir a la raíz, las emisiones, también protegiendo el acceso a la vivienda y una vivienda que sea confortable en cuanto a temperatura. Bueno, tenemos casi 4 millones de viviendas vacías en España y tenemos gente que no tiene vivienda y tenemos viviendas que no cumplen los estándares mínimos de salubridad o del aire y de las temperaturas. Hay mucho trabajo y ahí es donde tiene que ir el dinero público en lugar del gasto militar o otras cuestiones, ¿no? Eso está claro. Ese es el gran plan de choque y que podría crear muchos empleos y podría realmente dar una vuelta como estamos concibiendo hoy la realidad en nuestras ciudades y pueblos también, que las zonas rurales también sufren mucho esta cuestión y además no suelen tener infraestructura sanitaria a veces para esta cuestión, viven personas más mayores, más aisladas. Entonces, bueno, estas son algunas ideas, por supuesto también refugios climáticos y una perspectiva de justicia social en todo lo que se vaya haciendo al respecto. Carmen, ¿qué políticas se pueden tomar desde las instituciones para...? Bueno, ha esbozado bastante Hugo y Álvaro también.
Los refugios climáticos son básicos porque cada vez más necesarios. Es mucha el aumento de la mortalidad por causa de la temperaturas muy elevadas ha aumentado muchísimo en los últimos años. En las ciudades, por supuesto, hay que reverdecerlas sistemáticamente. Y aquí en Málaga es que sistemáticamente se hacen podas salvajes, que son más que podas, son casi desmoches de árboles, cuando lo que necesita es tener una copa amplia que no solo te dé sombra, sino que regenere el aire, que tiene otras muchas ventajas, ¿no? Entonces, no solamente reducir, y el caso del bosque urbano de Málaga, que lo conoce, que ha comentado antes Hugo, tiene mucho que ver con eso. Además, es que no es solamente en una ciudad muy densamente poblada, sino en la zona de la ciudad más densamente poblada. Es la más densamente poblada de toda Europa y necesita esa infraestructura, que es una infraestructura verde, que es un bosque que además requiere menos cuidado, un bosque urbano que no necesita tantos cuidados como una zona jardinada, con adaptar los jardines a plantas crasas, que hacen falta plantas crasas, pues las que hagan falta, las que se adaptan a nuestro hábitat en el sureño y mediterráneo, no esos grandes céspedes o los campos de golf que no son naturales de esta zona y que hay muchísimos. Adaptar las ciudades a eso, a hacer una orla que la proteja de las temperaturas tan elevadas, porque además la vegetación va a hacer que se evapore también más las temperaturas, va a suavizar las temperaturas debajo, porque además cuando se habla de islas de calor en el centro de las ciudades tiene que ver con el exceso de asfalto y cemento que tenemos en la ciudad, y habría que quitar buena parte de todo ese cemento. No solamente porque el cambio climático, aparte de temperaturas altas y sequía o disminución de las precipitaciones, también las precipitaciones son muy irregulares y muy intensas, con mucha intensidad. Aparte de que sean la intensidad, muchas veces los efectos tan nocivos que tiene y los destrozos que causa tienen que ver con que tenemos el suelo impermeabilizado por todos sitios, cada vez más, con infraestructuras que lo impermeabilizan y que hacen que las aguas corran con mucha más fuerza y que los suelos los tengamos hechos un erial. Adaptarnos a eso con vegetación acorde, sin las podas severas que se hacen, aumentando el número de árboles por habitante, que eso es una cosa que hay que hacer en todas las ciudades. Y en el mundo rural lo mismo, en el mundo rural, que además debe ser el que cuide las zonas boscosas, en los montes, que muchas veces salen ardiendo, dicen que por exceso de matorral seco y también de residuos, porque no olvidemos que también tenemos nuestros campos y muchas zonas que van los domingueros que con residuos plásticos, cristales, que por efecto de la luz, de la incidencia directa del sol, muchas veces provocan también incendios que cada vez son más fuertes, más agresivos, son de tercera generación y muy difíciles de controlar. Entonces, tanto en el campo como en la ciudad hay cosas que hacer, hay que revegetar y aumentar las zonas verdes y cuidadas, porque los agricultores también cuidan de los agroecosistemas, también son importantes para que todo funcione mejor. Mismo, ¿qué se puede hacer en comunidad para solventar esto un poco más? Bueno, hay una cosa que le venía dando vuelta durante todas las intervenciones, ¿no? Y es que muchas veces planteamos, incluso, o sea, no solamente en el ecologismo, ¿no? Pasan todos los movimientos sociales, y es un poco también la pregunta que le hacías tú, Álvaro, creo, que es cómo hacemos para acercar el ecologismo a la gente, ¿no? Como para que la gente se entere de todo esto y tal. Y yo creo que hay una cuestión aquí que es importante, y es que si todas creo que estamos de acuerdo aquí en que lo mejor que le puede pasar al planeta es que haya un cambio socioeconómico radical,
Y hay muchísimos otros movimientos sociales que están exigiendo un cambio socioeconómico radical, pues por otras cuestiones, por otros análisis que se hacen, ¿no? Porque creo que también pues, es la solución al problema de vivienda, es la solución al problema de la sanidad pública, ¿no? De la precariedad de la sanidad pública, de la precariedad laboral, de muchísimas otras cuestiones en general, también de la solución al presunto problema, ¿no? de las migrantes en situación administrativa irregular y todo este tipo de cuestiones. Al final la solución yo creo que pasa siempre por ahí. Entonces, creo que desde el ecologismo tenemos que hacer un trabajo bastante fuerte sin perder nuestros espacios netamente ecologistas, pero también de trabajar en otros espacios, como pueden ser, pues no sé, un sindicato de barrio, que además ahora en Málaga creo que estaba empezando uno, ahora que creo que recordar. Está viendo bastantes, ¿no? Yo creo que últimamente se vuelve a florecer esto, pues vamos con nuestra militancia ecologista a militar también, ¿no? en el sindicato de barrio. Y entonces cuando se planteen qué hacemos, qué paso vamos a tomar, pues nosotras podemos aportar una perspectiva que a lo mejor quien venga del sindicalismo obrero o que de quien venga simplemente porque tiene un problema de vivienda, quizá no tiene en cuenta y puede ser interesante, ¿no? Creo que todo esto es una función que deberíamos de llevar a cabo como personas a las que le preocupa el futuro, ¿no? de nuestro territorio. Y por aterrizarlo de alguna manera en medidas más concretas, yo personalmente pues soy muy fiel seguidor de la democracia deliberativa, ¿no? de que hablando se entiende la gente y entonces creo que lo mejor que podemos hacer es eso, irnos al bar, tomarnos una cerveza y cuando alguien se queje del calor que hace, decirle: pues igual, la verdad es que sí. Es que, claro, si no estuviese todo esto lleno de cemento, como comentaba Carmen, ¿no? Y este tipo de cosas, tirarlas por ahí y ver cómo la gente va invitándose a la reflexión y va vendiéndose a tomar un espacio. Que si no hacemos eso, vamos a acabar en el Banama que se va a hablar de fútbol. O sea, que más vale que vayamos a tomar una cervecilla y podamos hablar con la gente de estas cosas. Entonces, en última instancia, creo que es un poco eso, ¿no? Como a nivel comunitario y también a nivel institucional, creo que se debería estar fomentando estos espacios. Creo que Hugo lo comentaba, ¿no? Algo así como dar pie a que haya espacios públicos de deliberación y de esta cuestión de cómo afrontamos la crisis climática. Yo quizá no iría necesariamente con cómo enfrentamos la crisis climática, porque creo que eso también implica un cierto sesgo, ¿no? De que, pues a mí que me preocupa el medio ambiente voy, yo que no me preocupa especialmente, pues no voy, sino a nivel social, pues cómo gestionamos la vida, ¿no? Y a partir de ahí es muy difícil. Yo creo que es muy difícil que si un pueblo tiene la oportunidad de gestionar la vida del pueblo, nadie del pueblo proponga: sí, vamos a poner aquí una central nuclear donde antes teníamos un lago, ¿sabes? Esas cosas no suceden. Entonces, creo que va un poco por ahí, ¿no? Tanto a nivel comunitario, a nivel incluso individual, tenemos que intentar que estas iniciativas salgan adelante y como petición a la institución que se enfoque también un poco en promocionar esto, ¿no? Que para mí ha sido el gran fallo del gobierno local en Cádiz. Ha hecho muchas cosas muy bien, ha hecho otras cosas en las que se ha equivocado, como todos los gobiernos, o sea que no estoy ni mucho menos juzgando, pero creo que a mí lo que más echa en falta durante el gobierno de Kichi, ¿no? en Cádiz fue precisamente que se diese más recursos. Creo que no lo supieron hacer, que no fue una falta de voluntad, pero que sí que es verdad que me pareció que faltaban recursos para que la propia ciudadanía, para la propia población, que también incluye a las personas que no tienen la ciudadanía, como las personas con situación de residencia irregular, sean ellas las que decidan lo que va a pasar en el barrio. Y por terminar, voy a poner un ejemplo muy claro, que me ha recordado Ángel en su intervención. En Cádiz, cuando se estaba decidiendo qué se hacía con el antiguo cementerio, que ya creo que se sacó a todas las personas que estaban enterradas y todo este tipo de historias, había dos propuestas principalmente, ¿no? Una que llevaba Ecologistas de Nación, que era hacer un bosque urbano, que yo, o sea, no creo que a nadie en Cádiz no le parezca guapísimo tener un bosque urbano a 20 metros de la playa. Eso es una fantasía, yo creo que te pongas como te pongas. Y la otra opción era un parking. Pues con una plaza arriba, ¿vale? Una plaza rollo parque infantil y todo este tipo de cosas. Pero el parking no era el proyecto, obviamente. Y bueno, pues os podréis imaginar que el resultado no fue el bosque urbano. El proyecto que salió adelante en el pleno del ayuntamiento con un gobierno progresista fue el parking con plaza accesoria arriba para que los niños correteen un poco. Y por supuesto de cemento, ¿no? Y con muchos columpios y estas cosas. Y pues yo creo que se perdió una oportunidad bastante grande, ¿no? Y yo estoy bastante seguro.
Perdón, y columpia a 1000 grados, porque le está dando ahí torso, Claro. no tiene ni una Claro, sombra. claro. Que te meten en el tobogán y te cuecen, ¿no? Pues eso está claro. Pero entonces creo que, sinceramente, si de las vecinas de la ciudad hubiese dependido, está claro que siempre hay quien dice, no, el parking, porque así puedo ir yo con mi Mercedes y tal, pero en líneas generales, un bosque urbano me parece como una maravilla y creo que habría tenido mucho más éxito. Entonces, bueno, pues nada, devolver al pueblo lo que es del pueblo, ¿no? Que es la toma de decisiones con respecto a lo que le tiene que pasar en su día a día. Bilbo es capaz en la misma intervención de decir que la izquierda no institucional tiene que unirse y decirte que hay que ir a los bares a hablar de ecologismo, que me parece una muy buena propuesta. Porque invito a todo el mundo a que lo haga en verano con una cervecita en mano. Nosotros nos vamos por hoy, que ya llevamos una horita de programa. Álvaro Pérez, Carmen Molina, Hugo Bach, Vigo Basatera, gracias por venir a los cuatro. Gracias a ti, Samuel. Gracias, Samuel. Ya, un placer. Gracias a todos. Venga. Y quiero aprovechar que es el último programa de la temporada para dar las gracias a todas las personas que han venido durante esta temporada. Algunos de ellos los tenemos aquí hoy. Nosotros nos vamos, al menos de momento, y no olvidéis hablar en la barra del bar de ecologismo con cerveza en mano, como dice Bilbo. Muchas gracias por vernos. Y hasta la semana que viene, no, pero hasta pronto. Chao, chao. Chao. Hermano, ¿seguimos o no seguimos? Voy a tomar unos días de reflexión para pensar.